con el sermón titulado La obediencia que produce milagros, me gustaría tomar un tiempo para examinar, a través de la Biblia y de los profetas, que todo tipo de milagros se manifiestan cuando hay obediencia. Todo tipo de milagros se prepararon como recompensa por la obediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, la obediencia es un aspecto muy importante que podemos encontrar en numerosos ejemplos, como en la historia de Noé, Abraham, Gedeón y en la conquista de Jericó por Josué. Cuando Dios le dijo a Noé que preparara un arca, Noé llevó a cabo todas las tareas con un corazón de obediencia a la palabra de Dios. Además, cuando Dios le ordenó traer toda clase de animales limpios e inmundos al arca, también obedeció plenamente. Puesto que la vida de Noé se caracterizó por una obediencia tan absoluta, él y su familia se pudieron salvar incluso cuando Dios preparaba un juicio sobre la humanidad. Esto se muestra en los registros bíblicos. La obediencia crea muchos milagros significativos. Aquellos que deseen que tales milagros sucedan en nuestra iglesia, primero deben tener la fe y la mentalidad de que debemos obedecer la palabra de Dios absolutamente, al igual que Noé, Abraham, Josué y Gedeón. ¿Cuántos milagros asombrosos encontramos cuando miramos en la Biblia? En la Biblia, en Romanos capítulo 15, está escrito que todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos una lección. También está escrito que la Biblia contiene las palabras útiles para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Entonces, ¿por qué creen que Dios hizo que se registraran en la Biblia las historias de Noé y de Abraham? ¿Cuál fue el propósito de registrar la conquista de Jericó por Josué y la historia de Gedeón? Todos estos registros muestran que cuando dependamos completamente de Dios y obedezcamos absolutamente a Dios de acuerdo con su voluntad, los milagros que experimentaron Gedeón y Josué nos serán concedidos a nosotros, sus hijos, con un poder 7 veces más grande en esta época. Entonces, ¿estamos viviendo nuestras vidas conforme a la voluntad que agrada al Padre y a la Madre? Por favor, echen un vistazo al mundo de hoy. ¿Están ellos siguiendo lo que Dios ha mandado? ¿Están guardando el día de reposo? ¿Están celebrando la Pascua? La palabra de Dios dice que donde hay desobediencia, habrá un juicio como se describe en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Está escrito que cuando Dios venga a juzgar al mundo con fuego en los últimos días, castigará a todos los que no crean en Dios y no obedezcan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando las almas pecadoras que pecaron en el cielo y fueron arrojadas a esta tierra, vivan una vida de obediencia al Evangelio de Dios, Dios verá su completo arrepentimiento a través del proceso de practicar el Evangelio y las guiará de regreso al reino eterno de los cielos. Por eso los milagros son difíciles de encontrar, donde no hay una historia de obediencia, ya que se producen a través de actos de obediencia. Hoy, veamos primero el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Veamos Apocalipsis, capítulo 14, versículo 4. En el capítulo 14, versículo 4, está escrito: Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, el Cordero es Jesús, por donde quiera que va. Por donde quiera que Él vaya, no significa que pongamos nuestra propia terquedad o pensamientos al seguir los mandamientos del Cordero o al seguir el camino del Cordero,
sino que significa que dejamos todo nuestro juicio y pensamientos al juicio de Dios. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. En otras palabras, ¿quiénes son estas personas? Ellos son los que han sido redimidos. Los que han sido redimidos tienen la característica de seguir al Cordero por donde quiera que vaya. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Así lo enseña la Biblia. ¿Qué significa seguirlo por donde quiera que Él me guíe? Cuando queremos ir en una dirección, pero el Cordero nos conduce en otra dirección, ¿qué debemos hacer? Debemos seguir el camino del Cordero. No podemos predecir el futuro, ni podemos distinguir el camino correcto del equivocado. A veces, lo que considerábamos bueno ha tenido un impacto negativo en quienes nos rodean. Por lo tanto, todos debemos convertirnos en aquellos que comprenden correctamente y siguen la voluntad de Dios, quien ve todo desde el principio hasta el final y gobierna el universo entero. Dios también nos habla a través del capítulo 55 de Isaías. ¿Qué dijo acerca de sus pensamientos y de los nuestros? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Existe una enorme diferencia. Por lo tanto, no debemos confiar en nuestro propio sentido común o en nuestros propios pensamientos, sino que debemos confiar todo al juicio y la decisión de Dios. Todos debemos convertirnos en hijos de Dios, que pertenezcan al Cordero y sean redimidos de la tierra, como se describe en Apocalipsis capítulo 14. Veamos qué nos dice Dios sobre los que se encuentran en la situación opuesta yendo juntos a Romanos, capítulo 2, versículo 5. Romanos, capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La dureza, la terquedad y un corazón no arrepentido también pueden describirse como un corazón desobediente. Dios siempre nos lleva a caminar por la senda de la justicia, pero debido a nuestra naturaleza defectuosa, tendemos a seguir siempre nuestra propia terquedad. Nuestra propia iniciativa puede ser necesaria a veces. Sin embargo, según la voluntad de Dios, todos los hijos de Sión deben unirse, participar en la voluntad de Dios y hacer a un lado sus propias incomodidades. Con respecto a esto, Cristo explicó el principio de convertirse en un solo cuerpo diciendo, yo soy la cabeza y ustedes son el cuerpo, ¿no es así? Veamos el versículo 5 de nuevo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ciertamente puede haber dos tipos de personas, los que recorren la senda del Evangelio con un corazón obstinado y no arrepentido, y los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya con un corazón obediente. Entonces, ¿no deberíamos convertirnos todos en los hijos celestiales que siguen al Cordero por donde quiera que Él los guíe? Cuando observamos todas las enseñanzas históricas de la Biblia, vemos que Josué, en su conquista de Jericó, no trató todo según su propia terquedad, sino que procedió a la conquista de Jericó según la estrategia dada por Dios. ¿Saben qué mandamiento le había dado Dios, verdad? Dios le ordenó que marchara alrededor de la ciudad una vez al día y que al séptimo día la rodeara 7 veces, diciéndole que si todos los israelitas gritaban juntos, la ciudad se derrumbaría.
Josué no añadió sus propios pensamientos a lo que Dios le había ordenado que hiciera, ni ideó ninguna estrategia pidiendo consejo para conquistar Jericó. Cuando procedió en obediencia a la palabra de Dios, Dios ciertamente realizó obras inesperadas y milagrosas. Confirmemos esta escena en el libro de Josué capítulo 6. Josué, capítulo 6, versículo 1. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad, ¿qué pasará con el muro de la ciudad? Caerá. Cuando los israelitas llegaron a la tierra de Canaán, Jericó era el primer límite de esa tierra y el mayor obstáculo a conquistar. Sin embargo, Josué siguió con obediencia exactamente como Dios le había ordenado. No agregó sus propios pensamientos u opiniones, pensando, quiero ir por este camino, o quiero enviar exploradores por delante para comprender a fondo la situación interna, separar a los enemigos entre sí, y luego emplear torres de asedio, el uso de armas, o romper las puertas para entrar. Dios no dijo nada de esto, sino que simplemente les dijo que marcharan alrededor de la ciudad una vez al día. Era una estrategia muy extraña. A nuestro parecer, esta estrategia no tenía sentido. Simplemente marchaban por la ciudad una vez al día. ¿Cómo habría parecido a los ojos de sus enemigos? Los israelitas no estaban allí para un paseo, y, sin embargo, todo lo que hacían era marchar alrededor de la ciudad una vez al día. Al 7º día, después de dar diligentemente 7 vueltas y gritar, según el mandato de Dios, ¿cuál fue el resultado? Veamos el versículo 20. Veamos el capítulo 6, versículo 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y ¿qué pasó? Tal como Dios había dicho, el muro se derrumbó. Cuando miramos todos los acontecimientos que tuvieron lugar en Jericó, podemos entender que esto fue el resultado de la absoluta obediencia de Josué. Cuando Dios nos dice cuál es su voluntad, entonces todos los hijos de Sión también deben participar en esa voluntad. La Biblia dice que siguen al Cordero por donde quiera que Él vaya. En lugar de que los hijos de Sión pregunten, ¿no sería mejor de esa o de esta otra manera? Cuando Cristo, el Cordero, guíe y dirija todo, todos deben unirse en la voluntad del Padre y de la Madre y seguir su voluntad. Solo entonces, Jericó, que parecía una fortaleza impenetrable, fue entregada fácilmente a los israelitas. Hermanos, la obediencia crea milagros. Si somos desobedientes y seguimos insistiendo en nuestra propia terquedad y en nuestro corazón no arrepentido, es inevitable que surjan conflictos incluso dentro de Sión. Cuando Dios nos dice cuál es su voluntad, todos debemos convertirnos en aquellos que pueden habitar dentro de su voluntad, donde quiera que Él nos guíe. Examinemos cómo la obediencia creó milagros en la historia de Gedeón. Jueces capítulo 7, versículo 1. Levantándose, pues, de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle.
Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Como bien saben, a través de los guerreros de Gedeón Dios liberó a Israel de la opresión de los madianitas. Aquí también, Dios desplegó una estrategia que realmente desafía el sentido común. Aunque el ejército enemigo era de 135,000 y él solo tenía 32,000 soldados, Dios dijo: cualquiera que tiemble de miedo de la vuelta y abandone el monte de Galaad. De los 32,000 soldados, 22,000 regresaron a sus hogares. El ejército enemigo ascendía a 135,000 hombres, totalmente equipados con armas excelentes y de última generación, lo que los convertía en una fuerza formidable. En contraste, los israelitas, con solo 32,000 soldados mal armados, no tenían ninguna posibilidad real de victoria, incluso si todos ellos iban a la batalla. Sin embargo, Dios le ordenó que enviara a casa a todos los que tenían miedo. Esa era la estrategia de Dios. Envió de vuelta a todos los que estaban simplemente presentes en el cuerpo y seguían la voluntad de Dios sin fe. De hecho, Dios estaba eligiendo a aquellos que realmente dependían únicamente de Dios y poseían una fe absoluta en Él. Quedaron 10,000 personas. Sin embargo, ¿qué dijo Dios sobre esas 10,000 personas? Todavía hay demasiados hombres. Reduzcan su número. Desde el sentido común, si el ejército enemigo tiene 135,000 y el nuestro solo 10,000, cada hombre tendría que luchar contra 13 enemigos. En una guerra convencional, el número de soldados a menudo determina la victoria. Sin embargo, Dios siguió diciéndole que redujera su número. ¿Alguna vez dijo Gedeón: no, aunque fuera una sola vez? Continuemos con el versículo 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Al final, solo quedaron 300. Él hizo que 300 hombres se enfrentaran a 135,000. ¿Acaso dijo Gedeón: Dios, si sigues reduciendo nuestros números, nuestras posibilidades de ganar disminuirán? Él dependía de Dios para todo y pasaba todo su tiempo haciendo lo que Dios le había mandado, con obediencia. Mientras hacía esto, comenzaron a ocurrir milagros asombrosos. Pasemos al versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Veamos el versículo 19. Llegaron, pues, Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron:
por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-meola en Tabat. Ellos se volvieron unos contra otros, poniéndose ellos mismos en peligro de ser destruidos. En la escena en la que Dios salvó a los israelitas de la opresión de los madianitas, ¿qué papel absoluto jugó Gedeón, que actuó como mediador? Además, ¿qué hay de Josué, que también desempeñó un papel de mediador durante la conquista de Jericó? Su función era reflejar plenamente la voluntad de Dios y llevar a cabo la obra actuando con obediencia. Entonces, sin duda, se produjeron hechos milagrosos. ¿Derrotar a 135,000 con solo 300 hombres? Eso sería casi imposible, incluso para los estándares militares modernos. Sin embargo, derrotaron a 135,000 con solo 300 soldados en una guerra convencional. Puede ser difícil encontrar algo así en las historias de guerra. Recuerden que la obediencia a la palabra de Dios siempre produce resultados considerados como milagros. Debemos hacer todo lo posible por obedecer la voluntad de Dios, desde donde quiera que nos encontremos, incluso en el caso de estar en un lugar como el aposento alto de Marcos. ¿Quién nos dice que nos unamos unos a otros y estemos en armonía? Estas son las palabras sinceras del Padre y de la Madre que nos han llamado en esta época. Aunque ellos nos dicen innumerables veces que si nos unimos, todo saldrá bien, nuestros propios pensamientos a menudo prevalecen sobre la unidad. Dicho de manera positiva, nuestros propios pensamientos pueden parecer únicos, pero según la Biblia, los problemas surgen debido a nuestra terquedad y a nuestro corazón no arrepentido. ¿Qué debemos hacer siempre dentro de la palabra de Dios? Debemos unirnos y estar en armonía. Si hay algo que beneficia al Evangelio, debo ceder y dar primero la oportunidad a los nuevos miembros de realizarlo, aunque sea algo que yo quiera hacer con mucha ansiedad. Dentro de este contexto, nuestro Evangelio seguramente logrará una asombrosa historia de milagros, en Samaria hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, debemos cumplir nuestro papel de mediadores, siguiendo obedientemente solo las palabras dadas por el Padre y la Madre. Cuando Jesús dijo, rema mar adentro, y arroja las redes para pescar, Pedro, aunque estaba fatigado y cansado de trabajar toda la noche, obedeció la orden de Jesús, y lo que sucedió después fue algo más allá de la imaginación. Está escrito que los peces, que no habían sido pescados en toda la noche, parecían haberse puesto de acuerdo para una reunión en la red que Pedro lanzó, y fueron todos atrapados. Llenaron 2 barcas de tal manera que las 2 comenzaron a hundirse. Para presenciar tales milagros, todos debemos poseer la fe, para seguir la palabra de Dios, donde quiera que nos lleve. No fue un milagro concedido solo a Josué. Dios, que concedió tal milagro a Josué, seguramente realizará milagros, incluso hoy en día mientras llevamos a cabo la misión de predicar el Evangelio en Samaria y hasta los confines de la tierra. Sin embargo, como los miembros de nuestra familia de Sión están repartidos por todo el mundo y provienen de diversos orígenes y entornos de vida, a menudo hay ocasiones en que nuestras opiniones no concuerdan, lo que genera desacuerdos al decidir si algo es bueno o no. Al hacerlo, podríamos terminar lastimándonos unos a otros o causándonos heridas provocadas sin querer, ¿verdad? El Padre y la Madre no quieren eso. ¿Cómo debemos tratarnos unos a otros en Dios? Amaos unos a otros. Dios ha clasificado el amor en varias categorías. El amor es paciente. El amor es siempre amable. El amor no tiene envidia. El amor no se jacta. Según 1 Corintios capítulo 13, Dios estableció claramente los aspectos del amor que Él desea. Todos debemos estar unidos a través de ese amor.
Debemos animarnos y apoyarnos mutuamente, dando fuerza a los que están cansados para que, en obediencia a la voluntad del Padre y de la Madre, aceleremos la predicación del Evangelio en Samaria y hasta los confines de la tierra, con el objetivo de regresar rápidamente a nuestra patria, el eterno reino de los cielos. Dios ordenó a Josué que marchara alrededor de la ciudad todos los días, que la rodeara 7 veces al séptimo día, y que todo el pueblo gritara. A Gedeón, Dios le dio la orden de reducir su ya pequeño ejército una y otra vez, hasta que solo quedaran 300 hombres, luego le dijo que fuera y derrotara al enemigo. Desde su perspectiva, la idea de conquistar a 135.000 hombres con solo 300 guerreros era absolutamente inimaginable. Sin embargo, como era la palabra de Dios, él procedió con absoluta obediencia. Entonces, ocurrieron cosas más allá de su imaginación. En la oscuridad total, el enemigo no pudo distinguir entre enemigos y aliados, y, confundidos, se atacaron entre sí. Ocurrió un fenómeno así de asombroso. Por lo tanto, recuerden siempre que los pensamientos de Dios están siempre cientos, incluso miles de veces más allá de los nuestros, guiándonos por caminos que no tienen comparación. En lugar de pensar, funcionaría mejor si lo hiciéramos de esta manera, o así podría ser mejor, debemos considerar, esta es la voluntad de Dios. Aunque a veces queramos ir en una dirección diferente, debemos ceder y caminar juntos, por el mismo camino con todos los miembros de nuestra familia de Sión. ¿No es esta la unidad y la armonía que tanto el Padre como la Madre desean? Esforcémonos todos para poder hacerlo. Veamos el capítulo 16 de Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. En Marcos capítulo 16 versículo 15, Dios nos dio este mandato. Así como dio órdenes a Josué y Gedeón, ahora nos ha dado esta misma misión. Predicad el Evangelio a todas las naciones. Este es el mandato que Dios nos ha dado. En Isaías capítulo 41, Dios asegura a su pueblo que los ayudará y permanecerá con ellos hasta el final, para que no tengan motivos para tener miedo. En pocas palabras, mientras caminamos por la senda del Evangelio, no debemos tener miedo de esto o aquello. ¿Por qué debe haber temor cuando Dios está con nosotros en esta obra? Dios nos dice que creamos en Él, que caminemos en obediencia mientras Él crea milagros y que simplemente observemos cómo se desarrollan los resultados. Nos ordena ir y compartir el Evangelio con todas las personas, confiando el resultado completamente a Él. En poco tiempo, con la finalización del Evangelio, seguramente seremos testigos de la asombrosa obra de presenciar el reino eterno de los cielos. En lugar de poner primero nuestra terquedad y nuestro corazón no arrepentido, alineémonos siempre con la voluntad de Dios y unámonos en la voluntad de Dios. Con la esperanza de que sin falta, todos recibamos una amplia bienvenida en el reino eterno de los cielos, a donde el Padre y la Madre nos guían, me gustaría concluir el sermón de hoy. Gracias.